Empiezo dando las buenas tardes a todos los que se han conectado a este webinar que está organizado por la empresa Delta 13 News, por la Federación Empresarial Española de Seguridad, la Asociación de Empresas de Seguridad de la Comunidad de Madrid y la Asociación Madrileña de Mediación. Yo soy Gonzalo Sánchez, soy director del curso de mediación promovido por Delta 13 precisamente y la Asociación Madrileña de Mediación, y participaré en este webinar como moderador, introduciendo en primer lugar a los que están acompañándonos como expertos en la materia, que son José García Utrilla y Juan Ramón Sierra Pérez, a los que presentaré en unos minutos. Creo que a nadie, a modo de introducción, creo que a nadie se le escapa que los diferentes usos y métodos distintos a los judiciales para resolver conflictos es una práctica que se ha utilizado desde tiempos inmemoriales, con mayor o menor regulación, pero lo cierto es que desde la prehistoria se procuraba, antes de llegar a las manos, antes de llegar al conflicto, solucionar los problemas de manera pacífica. Estos procedimientos han ido evolucionando, se han ido regulando, se han ido procedimentando, de forma que se han regulado en todos los países de nuestro entorno, y en el caso de España, además de la legislación que tenemos nacional, a su vez las comunidades autónomas han desarrollado su normativa correspondiente. Y vamos a hablar de eso hoy, precisamente, de mediación y de métodos adecuados de solución de conflictos o de controversias. Vamos a hablar de la Ley 1/2025, que es la primera ley que se ha publicado este año, precisamente, y cómo afecta a las empresas y los cambios que puede introducir en la gestión de diferentes conflictos. Vamos a ver las ventajas de la mediación empresarial, cómo reduce costes, cómo reduce plazos, etcétera. Vamos a ver, probablemente veremos algún caso práctico, un caso a modo de ejemplo de cómo se han solucionado algún conflicto, y luego también hablaremos de las estrategias para implementar la mediación en la organización y para introducir en las empresas la cultura de la mediación, que precisamente con esta ley va a tener una incidencia más relevante. El objetivo a grandes rasgos del webinar es hacer llegar a todos los asistentes las claves de la mediación en el ámbito empresarial a las personas que están presentes, que sería pues, ir extendiéndolo a la mayor cantidad de gente posible. Pero realmente el objetivo es doble, porque por un lado queremos que aquellos que no conocen la mediación como método estructurado de solución de conflictos, queremos explicarles las claves que se emplean para resolverlos. Vamos a resaltar ventajas frente a los litigios tradicionales, que es precisamente una de las cosas que la mediación pretende evitar, su agilidad, la accesibilidad, la ventaja de la mediación empresarial y su incidencia en la reducción de costes, la reducción de plazos, las mejoras de relaciones comerciales, en fin, un montón creemos nosotros que de ventajas que tiene. Y por otro lado, aprovechando precisamente la salida a la luz de esa ley que he comentado que ha salido a primeros de año, pues el objetivo es para aquellos que conocen ya la mediación, pues resaltar un poquito los cambios que plantea, que algunos de ellos, como comentaba, son de mucho calado. Así pues, el webinar está orientado fundamentalmente a empresas, asociaciones, directivos y especialistas relacionados con la seguridad privada, pero no queremos dejar de aprovechar la oportunidad para indicar que la mediación es aplicable a cualquier tipo de conflictos que existen, no precisamente solo con la seguridad privada, sino en cualquier otro ámbito. De hecho, hay muchas especialidades. Y por eso no queremos olvidarnos de otros empresarios a los que también les sería de mucha utilidad. Probablemente tengamos dos niveles de mediación, por lo tanto, los que conocen ya y para los que la mediación es un concepto, vamos a llamar concepto, relativamente nuevo. Pero vamos a intentar también ponernos un poco en equilibrio para que los mensajes lleguen a ambas partes. Y en este sentido, en el sentido que queremos tratar hoy, precisamente, me gustaría decir que mediar no solo interceder, no solo es arreglar un problemilla entre dos o entre dos personas o entre persona y empresa o lo que sea. Es un sistema que es mucho más estructurado, está muy regulado, está muy procedimentado y que ayuda a resolver los conflictos de manera eficaz, rápida, vinculante y barata. Este va a ser el punto de partida y paso a introducir a nuestros dos ponentes. En primer lugar, que será el primero que intervenga, José García Utrilla, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es mediador, por supuesto, en la Asociación Madrileña de Mediadores y en la Asociación Española de Mediación. Desarrollo laboral durante 30 años
aproximadamente en banca, finanzas, dirección de equipo, tanto en España como en el extranjero. Fundador y CEO de la consultora Conciencia Mediación, de Laboral Internacional, dedicada a la resolución de conflictos tanto en España como en el exterior. Ha sido director general de diferentes entidades, CEU, Formación y Posgrado, Grupo Fomento. Y en la actualidad es director del Instituto de Mediación de la Asociación Madrileña de Mediadores y pertenece a comités de dirección de varias organizaciones en Bruselas. Por su parte, Juan Ramón Sierra Pérez es máster en mediación y gestión de conflictos, máster en neuromanagement y gestión del talento humano, diplomado en habilidades directivas y neuropsicología educativa y del desarrollo, consulting manager y freelance en recursos humanos con experiencia en gestión del talento, planificación, prospección estratégica y comunicación organizacional, y actualmente es también mediador en el Instituto de la Asociación Madrileña de Mediadores. Y por último, es coordinador para la mediación en entornos de personas con discapacidad. Compartimos no la especialidad de mediación de entornos con discapacidad, pero sí un curso que tenemos, que estamos trabajando en conjunto en mediación en entornos de discapacidad y nosotros en mediación en seguridad privada. Durante el webinar va a estar dividido en dos partes, aparte de esta introducción. En una primera parte donde Pepe Utrilla durante unos 20 minutos hablará de lo que comentaré ahora y a continuación daré paso a Juan Ramón Sierra, que hablará también de lo que comentaré ahora. Casi acabaremos abriendo un turno de preguntas que rogaría que fuera a través del chat de la aplicación que estamos utilizando, del Teams. Y antes de cerrar del todo, daríamos la palabra al presidente de la Federación Empresarial Española de Seguridad, Nassim Rais. Así que Pepe Utrilla nos va a hablar de la mediación, lo que es el mediador y la mediación empresarial y el mediador corporativo, el plan de mediación corporativa y la formación imprescindible que tiene que tener un mediador. Y por su parte, Juan Ramón Sierra hablará de la mediación interna y externa en las empresas como cultura, el plan de publicidad y marketing que traslada una buena imagen en el que se apueste por la mediación, la formación de alto nivel para puestos clave como directivos y mandos intermedios y la formación específica para profesionales que estén en contacto directo con fuentes de conflicto, que incide directamente en el mundo de la seguridad privada, y luego el impacto de la mediación que puede ayudar para reducir el absentismo laboral también en un entorno como es la seguridad privada, que tiene un porcentaje alto de absentismo. Y con esto yo finalizo la presentación del webinar y sin más dilación pues le doy la palabra a Pepe Utrilla para que nos comente lo que hemos dicho antes. Pepe, cuando quieras. Pues muchas gracias, Gonzalo, por tus palabras y gracias también, por supuesto, a la FES, a SCAN, a Delta 13 y por supuesto también a la Asociación Madrileña de Mediación a la que pertenezco. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por su asistencia, que bueno, que siempre está bien hablar de mediación y máxime ahora que está tan de moda, puesto que el 3 de abril entrará en vigor esta ley a la que se refería Gonzalo, en la que va a ser obligatoria pues ese intento de mediación o de conciliación antes de interponer una demanda judicial, ¿no? Yo la verdad que podríamos tirarnos aquí a hablar de tecnicismos y podríamos tirarnos mucho tiempo, pero me gusta ser muy concreto y me gusta dejar o intentar por lo menos dejar conceptos claros, ¿no? No sé si, bueno, pues yo me imagino que verán ustedes hoy hablar de mediación mucho y seguramente pues ustedes sabrán también de qué vamos a hablar, pero sí es verdad que me gustaría clarificar pues y dejar muy claro qué es la mediación, hablar un poquito de la figura del mediador y pasar después a la mediación empresarial, hablar un poquito de formación y una especie de plan de mediación corporativa que les he diseñado en un segundo para que vean un poco la aplicación práctica de todo esto. No creo que me extienda más allá de 10-15 minutos porque tampoco es motivo de aguantar aquí demasiado tiempo escuchando y al revés, lo que nos gustaría también es escucharle a ustedes y cualquier pregunta que nos quieran hacer, pues intentar contestarla, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, yo empezaría definiendo qué es la mediación, ¿no? Al final, la mediación es un método pues, de resolución de conflictos alternativo a la vía judicial. En ella hay una tercera persona que es imparcial, que es el mediador, y es el que ayuda a las partes en su disputa a través del diálogo, de las diferentes técnicas que el mediador sabe, a que lleguen a un acuerdo. Al final es su acuerdo, y como es su acuerdo, que no impone nada el mediador,
se va a cumplir. Los índices de aceptación y los índices de positividad cuando hay mediaciones son altísimos. Por lo tanto, digamos que la mediación es muy flexible, es muy colaborativa, por supuesto es absolutamente confidencial todo lo que se dice allí y desde luego tiene un éxito enorme. La figura del mediador, digamos que es el artífice de que estas cosas ocurran. Hay una cosa que está clarísima, el mediador tiene que ser absolutamente imparcial y neutral. Piensen ustedes que es un proceso muy regulado en el que el mediador tiene que cumplir unas características no solamente formativas, sino que además el mediador tiene que ser imparcial y neutral y tiene que así reconocerlo. Si tuviera cualquier conflicto con alguna de las partes que se puedan entender beneficiadas o perjudicadas, está claro que no podría hacer esa mediación, o como los médicos que recomiendan no intervenir a familiares, etcétera, ¿no? Bien, pues el mediador lo que hace es ayudar a las partes a comunicarse. En la mayoría de los casos, además del conflicto que hay, suele ser un conflicto de comunicación, se ha roto la comunicación o bien a nivel personal o bien entre empresas. Bien, pues el mediador es un facilitador al final de la comunicación, guía en ese proceso, fomenta la empatía para que lleguen a ese acuerdo, ¿no? Y en base a esto que les digo, está la figura también del mediador corporativo, el mediador de empresa, ¿no? Que yo hay una cosa que me gustaría, es mi opinión, pero yo creo que es bastante lógica, que debe depender de la dirección de la empresa. No sé si la empresa la dirige pues un comité de dirección, un CEO, un director general, quien fuera, pero en mi opinión no debe depender del departamento, por ejemplo, de recursos humanos, ¿no? Yo creo que debe tener un hilo directo con la dirección de la empresa para así garantizarse que, bueno, pues todos los conflictos que se detecten llega a que realmente tiene que tomar las decisiones, ¿no? El mediador, digamos, corporativo tiene lo que se llama una oficina sin barreras a la que todos los empleados pueden acudir y sabiendo que es un tema confidencial, pues tienen que acudir pues para que se les resuelva ese tema, ¿no? Yo diría que el mediador, y al igual que la mediación empresarial, son herramientas de gestión que la empresa tiene que tener, porque desde luego mejoran las prácticas de una manera brutal, prácticas de buen gobierno, de prevención de riesgos, de cumplimiento normativo, del compliance, y bueno, pues la experiencia del empleado desde luego se mejora muchísimo, ¿no? En cuanto a la mediación empresarial, al igual que el mediador, es una herramienta de gestión de la empresa, sin duda. Debemos de gestionar el conflicto tanto interno en el seno de la empresa como en el externo de la organización, ¿no? Una vez que la tenemos implantada y que forma parte de la cultura, desde luego fomenta un entorno laboral más saludable, donde se promueve una cultura de cooperación, una cultura del diálogo y desde luego va directamente a la cuenta de resultados. Ya saben ustedes que empresas pacíficas son empresas al final mucho más rentables, ¿no? Tiene muchas ventajas la mediación empresarial, ¿no? Siempre solucionar las cosas a través del diálogo pues va a ser muchísimo mejor que meternos en conflictos costosos, largos, etcétera, ¿no? Digamos que van a mejorar también las relaciones comerciales con terceros, con los famosos stakeholders, no solamente en el interno de la empresa, sino con el resto, ¿no? Al final, todo esto incide en una reputación de la empresa, va a proteger y a subir la imagen empresarial, ¿no? Además de aumentar, por supuesto, la productividad, retener incluso el talento dentro del seno de la sociedad, ¿no? Y desde luego la satisfacción de los empleados aumenta mucho, ¿no? Fíjense que yo he vivido hasta procesos de internacionalización de las empresas, en esos procesos en los que se mezclan distintos modelos, distintas culturas, pues desde luego aplicar técnicas de mediación es un éxito total, ¿no? Y yo creo que en máxime también en empresas de su sector, en empresas de seguridad, donde pues el nivel de conflictividad puede ser alto, ¿no? Están protegiendo ustedes bienes y personas, digamos que están expuestas a un nivel de exposición a situaciones de tensión, donde los empleados están sometidos a mucho estrés, pues oye, desde luego que los empleados sepan manejarse en estas técnicas de mediación, desde luego yo creo que suavizaría y evitaría muchos conflictos, ¿no? También esto incluso con temas de la administración, ¿no? Porque creo que las distintas administraciones con ustedes siempre se están exigiendo muchísimas cosas, muchísimos papeleos, muchísimo cumplimiento y yo creo que todas esas cosas también se podrían mirar, ¿no? Yo creo que por referirme un poquito a la formación que debe tener todo mediador y que bueno, pues dentro de ese plan
de formación dentro de la mediación empresarial, digamos que se trataría de formar a este equipo de mediadores o a este mediador en unas habilidades al final, ¿no? Hay como unas habilidades básicas de comunicación efectiva que todo mediador tiene que tener, como pueden ser la escucha activa, hacer preguntas abiertas, ser muy claros al hablar, parafrasear, todas esas cosas vamos a formarles a esos mediadores. También hay que formarles en habilidades emocionales, como pueden ser la empatía, el autocontrol, esas gestiones de la tensión que puede haber en un momento determinado ante situaciones pues que puedan ser incómodas. También el mediador está capacitado para resolverlas, ¿no? También hay habilidades que digamos que son o analíticas o de resolución de problemas, ¿no? Pues yo qué sé, esos intereses subyacentes que puede haber, porque aparentemente una disputa se puede dar por un tema determinado, pero luego subyace otros temas por dentro, ¿no? Eso es el mediador que está capacitado para sacarlos y poder limarlos y para que las partes lleguen a un acuerdo, ¿no? También hay habilidades de tipo estratégicas, ¿no? Como, qué decirles, en la neutralidad, la imparcialidad, la gestión de ese proceso, el planificar y estructurar, digamos, sesiones para avanzar de una manera organizada. Todo eso el mediador lo tiene muy en cuenta. Hay otras habilidades que son más éticas, como la ética profesional que tiene que tener, la confidencialidad, la imparcialidad, etcétera, ¿no? Y también unas habilidades pues, de relaciones interpersonales, ¿no? Una capacidad de paciencia, diría yo, de tolerancia o de gestionar incluso la diversidad, ¿no? Y por último, me gustaría hablarles, estamos haciendo todo muy rápido así porque yo me gustaría que independientemente cuando intervenga mi compañero, que ustedes nos puedan preguntar e intentar resolverles, que yo creo que al final es lo que va a enriquecer, ¿no? Yo por último quería referir a un plan de mediación corporativa, ¿no? ¿Cómo se haría? De igual manera que hay muchos planes que en las empresas se pueden hacer, desde los planes de igualdad famosos hasta cualquier otro de compliance, etcétera. Digamos que en los planes de mediación corporativos, aquellas empresas que los han instalado, desde luego son empresas que se han pacificado, ¿no? Muchísimo. Claro, no tiene que ver la mediación en los sistemas anglosajones, está mucho más, digamos, instaurada o instalada que en nosotros, ¿no? Que las partes más del sur de Europa, por decirlo de alguna manera. Pero en las empresas que lo instalan, desde luego, son empresas mucho más rentables al final, ¿no? Yo haría dos premisas fundamentales en los planes de mediación corporativa. Una es que hay que ajustarlo, evidentemente, a la estructura de la empresa. No es lo mismo una empresa que tenga 10 empleados o una que tenga 500, 1000, etcétera. Y que, desde luego, como les decía antes, ese experto mediador o ese plan digamos, de varios expertos que pueda tener la empresa, deben de depender directamente del comité de dirección. Esas dos premisas tienen que ser básicas. ¿Qué objeto o qué objetivo tiene que tener ese plan de mediación? Pues obviamente promover un ambiente laboral saludable, ¿no? Establecer un sistema de detección y de prevención de esos conflictos, tanto internos como externos, de tal manera pues, que seamos capaces al final de prevenir y de resolver esas controversias que se nos pueden surgir, ¿no? Llega un momento que cuando ya esos planes se instauran en la empresa y funcionan, los conflictos se previenen incluso antes de que se den. Por tanto, es muy importante detectar ese equipo de mediación que tendríamos en las empresas, que se detectaría pues, a través de identificar unos líderes y formarles para que esos conflictos incluso detectarlos antes de que se den, ¿no? Y en el plan de mediación, por último, ya les quería decir que hay unas fases que se tienen que dar, yo diría que son hasta 6. Al principio hay que hacer un diagnóstico, obviamente inicial, de qué es lo que está pasando en la empresa, ¿no? Identificar un poco los puntos más de conflicto, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues al final, pues con encuestas anónimas, con entrevistas, con estudios de casos de conflictos que se haya dado en la empresa, y eso evidentemente los consultores externos, los expertos en mediación, incluso con el apoyo de recursos humanos, lo pueden llevar a cabo, ¿no? Una segunda fase, bueno, pues es diseñar ese sistema de mediación. Al final es hacer un protocolo de mediación adaptado a esa empresa, ¿no? Que puede estar incluso dentro de la política de responsabilidad social, ¿no? Bueno, que la gente sepa, evidentemente, los pasos que hay que dar en ese proceso y sus fases. También lo harían esos consultores especializados y siempre con el apoyo de recursos humanos, ¿no? La tercera parte, hay que capacitar, hay que formar al personal. Hay que crear un equipo de mediadores, hay que detectar esos líderes que en un momento determinado dentro de la organización siempre hay, pues detectarles, formarles en esas habilidades que yo les he dicho antes y luego pues hacer también talleres y charlas formativas e informativas también para el resto de personal, ¿no? Al final, cuando eso ya se tiene diseñado, yo lo que haría es una prueba piloto.
Una prueba piloto se coge un área o se coge un departamento de la empresa donde se instala ese plan y se analiza y se va viendo los resultados, cómo se van dando, ¿no? Sobre conflictos reales que se vayan haciendo. Una vez que en ese área o en ese departamento pues ya veamos que funciona, pues se aplica a toda la empresa, se hace un lanzamiento oficial, se hace una promoción interna pues mediante circulares, mediante reuniones, mediante un material visual, etcétera, ¿no? Y que la gente tenga muy claro cuáles son los canales pues para acudir a una mediación que en un momento determinado puedan tener, ¿no? Y por supuesto luego hay que hacer un seguimiento y una evaluación continua, ¿no? De esos planes para evidentemente mejorarlos, ¿no? A ver, todo esto ha sido como una tormenta de ideas, por decir de alguna manera, pero yo no he querido, he intentado por lo menos el que, bueno, ustedes tuvieran noción de cosas que es verdad que no se hablan mucho en el ámbito de España. Hay empresas que sí lo tienen, pero la mayoría, la inmensa mayoría no. Pero lo que sí que ahora ustedes van a ver, que a partir del 3 de abril, que va a entrar en vigor esta ley, pues van a tener que ustedes utilizar mucho más la figura de la mediación y la figura del mediador para resolver esos conflictos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una buena oportunidad ahora para que cualquier duda que puedan tener, una vez que terminemos pues nuestra exposición, estaremos encantados de intentar resolverlas. Pues por mi parte, Gonzalo, en principio yo he terminado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pepe. ¿Verdad? Como haremos las preguntas al final, Uh-huh. doy paso a Juan Ramón para que nos explique su parte. Juan Ramón, cuando quieras. Pues muy buenas tardes a todos y a todas las personas que estáis detrás del ordenador, escuchándonos. Y como decía mi compañero Pepe, que lo ha explicado muy bien, también que me ha dejado muy pocas cosas que contar, pero bueno, seguro que hay alguna que pudiera sumar. Efectivamente, se trata de que las empresas tomen conciencia de la importancia que tiene el adecuarse lo antes posible a una nueva realidad que se va a implementar en el mes de abril por la ley que como bien ha explicado, se aprobó a primeros de año. Eso va a cambiar el paradigma y nos va a obligar a todos a actualizarnos en un tiempo récord. Y como bien decía Pepe, da igual que la empresa sea pequeña, que sea grande, va a necesitar actualizarse, igual que se ha tenido que actualizar con la implementación de otros planes como el de igualdad, que esa implementación en muchos casos incluso genera conflictos que a través de la mediación se pueden mitigar. Yo tenía aquí varios apuntes. Uno de ellos fundamentalmente es en el calado en la cultura y en la filosofía de la propia empresa, como la mediación como instrumento de gestión de conflicto. No hay que olvidar que todas las empresas, sean del sector que sean o de la índole que sean, forman parte de la sociedad y la sociedad de alguna manera también bueno, pues tiene una siembra en las escuelas, en los colegios, en los que hay planes y proyectos implementados de mediación educativa, de educación escolar, en la que desde muy pequeños los niños empiezan a aprender cómo gestionar un conflicto sin necesidad de utilizar la violencia, sin necesidad de utilizar un régimen disciplinario y ese modelo que desde muy pequeños se empieza a aprender en los colegios es algo que al final en las empresas también se le puede dar continuidad y es muy, muy aprovechable. También es muy importante la imagen que la empresa tiene tanto interna como externa a sus propios trabajadores, proveedores y demás, y el que se vea identificada una empresa con una manera alternativa de gestionar los conflictos pacífica, como es la mediación, beneficia e influye directamente en la imagen que pueda tener, tanto interna como externa. Hay una cuestión importante y es la formación. La formación, nosotros consideramos que en las empresas el primero que tiene que estar convencido es, como bien decía Pepe, la persona responsable o referente o el líder de esa empresa. Y desde ahí, desde arriba hacia abajo, que vaya calando. Por eso la creación de planes y de programas específicos para directivos o de alta dirección y después otra serie de planes específicos para la plantilla que directamente puede estar relacionada con el conflicto por su propio trabajo, como puede ser vigilante de seguridad en el ámbito vuestro,
personal sanitario, docentes, etcétera, ¿no? Una de las cosas que hemos visto, como bien ha apuntado Pepe, es la mejora del clima laboral, la gestión del conflicto a través de la mediación baja los niveles de tensión, la gestión de los convenios colectivos. También la relación con los proveedores, que también genera conflictos. Si se trata desde la mediación, beneficia mucho, sobre todo porque acorta los plazos a la hora de resolverlo. Y no solamente eso, sino que te posibilita que a futuro la relación se mantenga, sobre todo porque hay ocasiones en las que se tienen relaciones con proveedores que han costado años en poderlos conseguir y que de repente por un conflicto se vengan abajo. La mediación posibilita que esa relación se mantenga en el tiempo. Es muy importante tener en cuenta el incluir la mediación como la manera de resolver un conflicto que se deje plasmada en los contratos entre las empresas, las administraciones, proveedores y demás. Y no solo eso, sino también en el pacto de socios, como una forma de resolver esas discrepancias que se puedan dar en el futuro. Y bueno, tampoco me queda mucho más que añadir. Hablar sobre la formación es importante. Nosotros, como bien decía Gonzalo, estamos implementando una serie de formaciones habilitantes a través de la UDIMA y bueno, tampoco podía extenderme mucho más. Quisiera que desde vosotros salieran preguntas y de ahí surgiera un diálogo y un debate. Entonces, bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Muy bien, pues vamos a ver. De momento no hay ninguna pregunta en el chat. Voy a hacer yo un dibujo de la situación para centrar un poco las ideas que han expuesto tanto Pepe como Juan Ramón. Y el dibujo, la pintura es un conflicto donde hay una parte, otra parte enfrentadas que han llegado ya a una litigación o están a punto de hacerlo, y una tercera persona neutral que ayuda a que ese conflicto se solucione sin necesidad de dar el paso a la litigación. Eso os podéis imaginar que primero se gana muchísimo tiempo porque hay situaciones en las que conflictos, en las que en una sesión, como digo, en una sesión de 1 hora se soluciona lo que después podría haber llegado a un litigio que va a durar meses. Y lo que supone económicamente de ahorro, evidentemente, ¿no? Hay conflictos que evidentemente no se solucionan en una sesión. Son 2, 3, 4, 5, 20 las que fueran necesarias. La nueva ley limita el tiempo de duración del proceso de mediación para evitar que se extienda. No voy a entrar en los plazos que hay, pero esta nueva ley limita el tiempo. Entonces, esa es la figura. Un problema, 2 partes, un neutral, eso es absolutamente secreto, y un acuerdo. No siempre se llega a acuerdo, ¿eh? El porcentaje es alto, pero no siempre se llega a acuerdo. Cuando se llega a acuerdo, que quede claro que el acuerdo es vinculante. Eso se puede elevar a público y automáticamente ese acuerdo es vinculante. El que lo incumpla puede tranquilamente denunciar el incumplimiento y ya un juez se encargaría de obligar de la manera que sea, a que ese cumplimiento se lleve a efecto. Hay una cuestión, perdona Gonzalo, hay una cuestión también interesante al hilo de lo que dices, y es que incluso habiendo subido el conflicto a un ámbito judicial, se puede parar ese proceso judicial si ambas partes están de acuerdo de intentar llegar a una mediación, con lo cual eso le da muchísimo margen a las empresas que tienen un conflicto judicializado a la hora de poderlo afrontar con un poco más de oxígeno, que muchas veces esos plazos de tiempo también nos generan todavía más tensión y que impiden que el conflicto se resuelva. Efectivamente. Y además, todo eso que se habla en el proceso de mediación no puede ser empleado en caso de que finalmente el juicio siguiera o se llevara a efecto, no puede ser empleado por la otra parte para aprovecharse de los conocimientos, etcétera, de lo que se ha hablado en la mediación para atacar al contrario o defenderse de las acusaciones al contrario. Bueno, pues un proceso, como digo, que está muy regulado, muy procedimentado y que se levanta acta de cada una de las sesiones que hay. Un momentito, porque veo que aquí empezamos ya con las preguntas.
Bien, nos preguntan si se puede poner algún ejemplo de caso real de de una manera rápida de cualquier ámbito, puede ser empresarial, que es donde estamos, o puede ser familiar, o puede ser de laboral, en fin, como veáis. ¿Podéis poner alguno, por favor? Pepe, ¿podrías? Sí, claro, pero si me permiten, obviamente sin dar nombres de empresas ni de personas, porque evidentemente tampoco lo haríamos si estuviera alguna de ustedes involucradas, ¿no? En cualquier proceso, ¿no? Porque son confidenciales. Pero sí que a lo largo de, como decía Gonzalo, yo trabajé mucho tiempo en un banco y los últimos 10 años en ese banco, pues viajando mucho por el extranjero para desfacer entuertos y hacer negociaciones con empresas. Y en una de ellas, una vez que ya me salí del banco y bueno, pues ahí detecté que eso de la mediación era lo mío y lo que me gustaba hacer, nos contrataron después para intervenir y para mediar una multinacional europea, no es ni de su sector ni del sistema financiero, pero que tenía un lío increíble con la representación de los trabajadores en cada uno de los países en los que estaba presente la compañía. Estaba presente en muchos países de Europa y entre la representación de los trabajadores, legal de los trabajadores, los sindicatos estaban enfrentados entre ellos, no con la empresa, sino entre ellos. Al final eran pluritos personales casi de cada uno de los sindicatos de los países, ¿no? Entonces, bueno, pues logramos reunirnos con ellos, fue en Bruselas, además, durante 2 días. Estábamos en el entorno de 20 personas correspondientes a los diversos países en los que estaba presente, como les digo, esa empresa. Y al final se detectó cuáles eran los conflictos. Los conflictos al final eran, pues eso, no iba a decir una expresión muy... Bueno, al final, a ver quién podía más de unos u otros. Y bueno, pues lo que hicimos es que a lo largo de esos 2 días, evidentemente, imagínense ustedes que había representaciones en todos los países, pues al final la multinacional tuvo que poner interpretación porque había desde no solamente español, inglés, alemán, francés, había polaco, había muchos idiomas y entonces cada uno se tenía que expresar, obviamente, ¿no? Entonces al final logramos que se pusieran de acuerdo la representación en algo tan sencillo, fíjese, y la empresa estaba encantada en que se pusieron de acuerdo para hacer una huelga y una manifestación en contra de la empresa. Todos. Y la empresa encantadísima. ¿Por qué? Pues porque al final se lograron poner de acuerdo de una manera, ¿no? Sacaron un comunicado conjunto, bueno, etcétera. Con lo cual ya fue un principio de acuerdo el que hubo ahí y a partir de ahí pues limamos asperezas y todo fue en orden y lograron que hubiese pues este diálogo con la empresa que al final la tenía paralizada y era imposible llegar a acuerdos, firmar convenios, etcétera, ¿no? Ese es un ejemplo de una empresa fuerte, obviamente, pero tenemos otros muchos, digamos, ejemplos del día a día en empresas más pequeñitas, donde también la mediación, desde luego, ayuda a resolver esos conflictos, ¿no? Hay una cosa que me gustaría dejar muy claro, independientemente de que si quieren más ejemplos podemos verlos, ¿no? Pero hay una cosa que es la figura del mediador está absolutamente regulada. Quiero decir, es algo que muchas veces, como en España no estamos acostumbrados a utilizar la figura de la mediación, no vemos hasta qué punto es potente esa figura, pero piensen ustedes que el mediador tiene que tener unos requisitos formales que le exige la ley. ¿Cuál es una formación universitaria o de una titulación, digamos, de formación profesional de segundo grado? También tiene que tener una formación en mediación que lo dé una institución capacitada por el Ministerio para hacerlo y tiene que tener su seguro de responsabilidad civil, ¿no? Y además, para mayor publicidad, pues puede estar inscrito y debe de estar inscrito en el Ministerio de Justicia en un registro que hay especial para eso, ¿no? Con lo cual, entiendan que es una figura que está absolutamente regulada y controlada, además de que hay ley orgánica, además que hay Real Decreto, hay una directiva europea que regula esa figura. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de utilizarlo cada vez más. Muy bien. A mí, si me permitís contaros un caso rápido, bueno, son 2 casos rápidos, porque sé que andamos también mal de tiempo. Un caso en el que el Consejo de Administración estaba además formado por miembros de la familia y uno de los grandes problemas que también nos estamos encontrando y que generan conflicto y en los que la mediación hace muchísimo es en el relevo generacional de las empresas, de las pequeñas, medianas y grandes empresas.
El problema o el conflicto no había surgido en la empresa, sino que había surgido en la familia. Y había sido imposible que se blindara la empresa y se trasladó directamente al Consejo de Administración hasta el punto que estuvieron a punto de arruinar la empresa. Afortunadamente introdujeron la mediación en el conflicto cuando llevaba mucho tiempo avanzado y bueno, afortunadamente salió bien. No solamente se pudo salvar la empresa como tal, sino una relación familiar que estaba bastante dañada. Y el otro ejemplo que también quería poneros, como decía bien Gonzalo, coordino el ámbito de la mediación en el área de la discapacidad y la dependencia de la Asociación Madrileña de Mediación, y en una empresa en la que apostaba por la inclusión de personas con discapacidad dentro de su plantilla, generaban una serie de conflictos porque no se había tenido en cuenta ese programa o esa formación e información a los trabajadores, no se había creado la cultura en la empresa y se dieron situaciones de roce y choque entre algunos trabajadores precisamente porque no se les hizo llegar bien esa información. En este caso, intervenimos desde la Asociación Madrileña y pudimos facilitar que ese conflicto pues, se resolviera y se disolviera a través de la mediación. Entonces, bueno, simplemente eran dos pequeños detalles como ejemplos. Muy bien. Hay otra pregunta que dice, ¿a qué se refieren con parar el proceso? Probablemente hemos hablado de parar el proceso de judicialización. Antes se podía suspender. Para eso, si me permitís, leo textualmente lo que dice la ley. Dice, las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de conformidad, o sea, también como antes, de acuerdo con el previsto del artículo tal, para someterse a un medio adecuado de solución de controversias. Es decir, que lo que hacen es suspender el proceso que se hubiera iniciado y en caso de que una vez que se hubiera iniciado terminara dicha actividad, cualquiera de las partes podrá solicitar que se alce la suspensión y se señale nueva fecha en caso de que no se llegara a un tipo de acuerdo. Creo que queda textualmente lo que dice, ahí no hay interpretaciones. Otra pregunta está relacionada un poco con la mediación dentro de una empresa. ¿Se suscriben actas de mediación cuando se hace mediación dentro de una empresa? Si no es así, ¿cómo se logra el cumplimiento de lo acordado o si es solo un compromiso de buena fe? No, a ver, si me permitís lo intento contestar. Evidentemente es un juego entre la confidencialidad que hay que tener como mediadores y también evidentemente con la publicidad que hay que dar del conflicto para que el órgano de dirección de la empresa pues conozca del tema, ¿no? Pero también es verdad que hay que asegurar de alguna manera al empleado o los empleados que se sienten de alguna manera pues en el conflicto, o porque puede ocurrir que sea entre un empleado y un jefe, entre distintos departamentos, entre distintos empleados, entre distintos jefes. Es decir, aquí el humano es conflicto al final y hay que verlo en plan positivo, como oportunidad, no solamente en plan negativo, sino como oportunidad. Pero normalmente en la empresa, evidentemente, pues hay que hacerlo cumplir y se cumple. Quiero decir, una vez que se hacen las sesiones de mediaciones, también te puede hacer, incluso diría yo, que a veces no tan formal en el sentido estricto de levantamientos de actas y cosas como pueden ser cuando se solicitan entre partes diferentes, que evidentemente lo tiene que firmar el mediador con un número de colegiado, y esas actas, como decía antes Gonzalo, pues se pueden elevar a públicos ante un notario o llevarlas a un juez para que, bueno, pues para que se tengan en cuenta, ¿no? Entonces, yo lo que haría de alguna manera es que dentro de la empresa, o por lo menos en donde yo he intervenido, las situaciones se pacifican porque esos acuerdos se llegan y evidentemente se pueden recoger por escrito y evidentemente, pues oye, si no se cumplen, pues pueden llegar incluso a sanciones si es que tienen que llegar. Muy bien. Voy a hacer yo una pregunta que tenía preparada casualmente. Está relacionado un poco como hemos dicho, con la voluntariedad y la confidencialidad. Es decir, son dos principios que se deben garantizar,
pero ¿cómo se garantiza esto? ¿Cómo se garantiza que esto no se puede ver comprometido en mediaciones cuando existe un desequilibrio de poder entre las partes? O no solo de poder, sino que a lo mejor diferentes capacidades diferentes grados de poder entre las dos partes en litigio. Bueno, no sé si quieres sigo un poco por la línea, pero es verdad, porque en las empresas ocurre, es decir, cuando hay desavenencias entre empleados y jefes, pues es obvio que hay una situación de desequilibrio. De alguna manera, bueno, pues el jefe, evidentemente tienes que hacer caso a lo que tu jefe te está diciendo, pero también se pueden dar circunstancias en las cuales el jefe pues no está siendo del todo, no sé, vamos a decirlo, justo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que esas situaciones, estableciendo como esos, digamos, líderes dentro de la empresa formados ya en mediación que detecten que esos conflictos hay, porque al final en el seno de las empresas las cosas se saben. Es decir, en el fondo, una cosa es que no, digamos, que florezcan al público, pero las cosas se saben, los problemas que están habiendo entre la gente, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que esas puertas abiertas que yo decía que tienen que tener esos mediadores en las empresas, tiene que estar para eso. Es decir, para que la persona que se siente agraviada, pues llame a la puerta y se establezcan los sistemas de mediación adecuados. No podemos, digamos, tomar represalias después porque el empleado ha dicho, oye, quiero mira, me pasa esto, y se ha llamado a mediación al jefe, ¿no? O sea, esto al final entra dentro de la cultura. Yo recuerdo que tengo un amigo que es en los países anglosajones le llaman el ombudsman, es como el hombre bueno este es de un banco en Estados Unidos y él tiene un departamento para él solo y despacha directamente con el Consejo de Administración y ahí le tienen absolutamente garantizado pues la confidencialidad. Él expone lo que ocurre en la empresa, evidentemente, pero bueno, y las soluciones, el tipo de conflictos, etcétera. Pero ya cuando la cultura cala, el tema va muchísimo mejor. Es al principio cuando va costando un poquito más. Muy bien. Quizá el caso más extremo pudiera ser, a lo mejor, Juan Ramón, tú puedes comentar algo, puede ser cuando están enfrentados intereses de una persona en plenas facultades con a lo mejor alguna persona aquejada de algún tipo de discapacidad o algún tipo de problemas. Ahí se necesita una protección especial, ¿no, Juan Ramón? Sí, efectivamente. Estamos hablando de casos reales, bueno, pues una persona que empieza de la nada, hace una empresa potente que tiene más de 200 trabajadores a su cargo y que, bueno, pues efectivamente, en este caso sus familiares deciden que le quieren incapacitar y quieren de alguna forma quitarle el control de la empresa a través de esta situación, que es una situación que por desgracia se ve y se ve cada día. La mediación en esos casos también puede hacer muchísimo, sobre todo por la parte más débil y la parte más vulnerable, que en este caso pues era él. Antes hablaba sobre la formación que estamos dando, que vamos a empezar ahora a dar en cuanto a la mediación en el ámbito de la discapacidad y la dependencia, en la que se hace muchísimo hincapié en todos los cambios que han habido en la ley precisamente de dependencia, ¿no? Ahí ha habido un gran cambio de paradigma, ha traído cosas buenas y ha traído otras que han generado nuevos conflictos, pero sí, efectivamente, las personas mediadoras que tienen relación con estos entornos de personas con discapacidad o dependencia tienen que tener, como bien decía Pepe, una formación específica en esas cuestiones, porque el acercamiento no es el mismo que en casos en los que no ocurre, ¿no? Efectivamente. Bueno, sí, tampoco hay todavía, como estamos en un entorno digital, pues voy a hacer ya, si os parece, si no aparece ninguna otra pregunta en el chat, voy a hacer una pregunta lógicamente relacionada con eso. Y es que estamos en un mundo cada vez más digitalizado y
¿Se puede aprovechar de alguna manera toda esta tecnología que tenemos para facilitar las medidas de mediación, para evitar desplazamientos, para evitar costes, para facilitar simplemente ese acuerdo que tienen que alcanzar ambas partes? Claro, claro, por supuesto. De hecho, se hacen innumerables mediaciones online, ¿no? También es un proceso muy reglamentado, es decir, todo hay que cumplir. Aunque las partes tienen el control siempre del proceso, pero el mediador es el que regula, el que manda. Esas sesiones también se graban, con lo cual se dan tiempos a cada una de las partes para que ninguna se sienta, digamos, minusvalorada frente a la otra. Es decir, tiene unas regulaciones que hay que cumplir, y desde luego por los sistemas de ahora online facilita muchísimo más, digamos, que esos acuerdos se puedan dar y que esas mediaciones se puedan hacer, sobre todo cuando las partes están en distintos lugares, ¿no? Eso es muchísimo más sencillo. Yo, de todas maneras, quería aclarar una cosa para que no pareciera que las empresas tienen que tener un departamento de mediación y ahora que tenemos el Ferrari de golpe, ¿no? Vamos a hacer un Ferrari aquí sin haberlo probado antes, otra cosa. No hace falta muchas veces meter ahí departamentos rápidamente, sino ir probando. Es decir, si hay un conflicto en la empresa, probemos la mediación, probemos a llamar a acudir a mediación si lo tenemos con alguna otra empresa, con algún cliente, con algún proveedor, con empleados dentro de la empresa. Llevémoslo, probemos esa mediación al final, porque van a estar contentos del resultado, y una vez que eso se pruebe, estoy convencido que van a ir instaurando poco a poco, como una lluvia fina, esos sistemas de mediación dentro de la empresa. Pero ya les digo que no piensen que hay que meter directamente ahí un departamento ya creado para dedicarlo a esto, sino que pruébenlo poco a poco. Sí, además esto, Pepe, también decías antes la importancia que tiene pues el concienciar y la cultura en la empresa de la mediación. O sea, como bien dices, no se trata de crear un departamento o sí, en función de la empresa, sino crear esa cultura con ayuda de personas o de profesionales que en este caso están muy cualificados. En la Asociación Madrileña, no es que yo quiera hacer publicidad, pero sí, también lo estamos, y podemos ayudar desde ahí. Sería un equivalente a un trabajo de consultoría en el que existen una serie de cuestiones que son estándares para todas las empresas y para cualquier gremio, y luego hay otras específicas que en el caso vuestro, en el caso de las personas que nos están escuchando, que tienen el ámbito de la seguridad, pues tienen unos problemas muy concretos que se necesita sentarse encima de la mesa para que el mediador lo entienda, pueda trasladar su experiencia de otros sectores al específico. Entonces, es muy importante eso, el que las empresas empiecen a entender que la mediación abarca todos los sectores y sobre todo porque el expertise de cada uno de ellos lo puede trasladar a otros. Y también quería decir antes que estamos hablando de la implementación de la ley que acaba de salir este año, pero bueno, la mediación lleva muchísimo recorrido, llevamos muchísimos años funcionando, y de hecho en la pandemia se hicieron bastantes mediaciones y la única forma era hacerlas, como tú decías, con un sistema online. Entonces ayudó, ahí fue un cambio, un antes y un después, y de hecho se siguen haciendo y se hacen cada vez más en formato online. Hay una última pregunta que está muy relacionada con la primera parte de lo que has hablado ahora, Juan Ramón. Nos piden, por centrar también un poco el tiro en la parte de seguridad, ¿cómo puede la mediación ayudar a una empresa de seguridad o de cualquier sector amplio a reducir costes, minimizar conflictos internos, mejorando así la eficiencia operativa y el ambiente laboral? Con un trabajo, y se pregunta a sí mismo, con un trabajo y seguimiento previo, evitando llegar al conflicto. Lo hemos hablado un poco, pero se puede rematar un poquito más, creo. Bueno, cualquiera, ¿no? Muy rápido. Sí. A ver, yo creo que sois empresas donde tenéis un alto nivel también no sé si iba a decir de asentismo o de bajas, ¿no? Que se dan muchas veces no sé si los vigilantes jurados o las personas que están más en contacto con las personas o con la protección de bienes, etcétera, ¿no? Pensar que ellos, evidentemente, están con
rozando el conflicto todos los días, pues porque vigilan, porque hacen que se cumplan las normas, que evitan robos, que evitan, etcétera, ¿no? Hay unos que estarán armados, otros que no, etcétera, pero son personas que en un momento determinado, imaginaros que estén formados en sistemas de detección del conflicto antes de que se dé, en cómo llevar a cabo una mediación y pacificar una situación de riesgo que ellos puedan tener en el ejercicio de sus funciones, incluso en el interno de la empresa, pues también, ¿no? Yo es que lo veo clarísimo en vuestro sector, es decir, son sectores de riesgo real, donde digamos, guardar esa templanza, tener esas técnicas y esas habilidades que os he dicho antes muy rápido, esas habilidades digamos, en mediación, para mí son fundamentales. Yo creo que sois un sector, vamos, si hay alguno que quiera, pues vosotros sois los mejor para probarlos, sin duda. Bien, bueno, a mí se me ocurre, gracias. o sea, fácilmente cualquier litigio empresarial, que no solamente se tiene que dar por el sector del que estamos hablando, es algo general, puede estar entre 30 y 100.000 euros y años de peleas y de luchas hasta que se resuelve, que nunca va a resolverse satisfactoriamente para ninguna de las partes porque ninguno va a estar de acuerdo, porque se le va a imponer. Ese ahorro se podría trasladar a entre 3 o 10.000 euros fácilmente, que se tardan en semanas o en algunos meses en los casos más complejos. Entonces tienes un abaratamiento del coste. Como bien decía Pepe, el hecho de que fidelices a tu plantilla y no se te vaya, y eso tiene que ver muchísimo con el clima laboral. Como bien dice, en el momento en el que las empresas son pacíficas, se genera otro ambiente. La experiencia nuestra es que cuando se implementan planes de mediación y el cambio de cultura gira hacia ahí, el ambiente laboral es mucho más agradable, la gente empieza a fidelizarse porque se siente orgullosa. Por eso hablaba antes del marketing interno, la publicidad interna y externa, no solamente de cara a los proveedores y clientes, sino al propio trabajador con el que la empresa genera vínculos, y el sentirse, el sentimiento de pertenencia que todo el mundo necesita, creo que es también una forma de hacer rentable. Y luego hay otra cuestión, y es la cuestión emocional y la cuestión personal. O sea, vuelvo a insistir que hay grandes vínculos que se generan en las empresas con sus trabajadores y con sus socios o sus aliados, que por un conflicto se rompen. Y la mediación trata no solamente de salvar la parte económica o cuantificable, sino que la relación se mantenga en el tiempo y que no se rompa, ¿no? Creo que también ese es o sea, un valor a tener en cuenta. Muy bien, pues muchísimas gracias. No hay más preguntas por el chat, así que yo creo que estamos prácticamente en tiempo, en la hora que teníamos más o menos estipulada para hacer este webinar. Antes de cerrarlo, tal como comenté al principio, le doy la palabra a Nassim Raiz, que es el presidente de la Federación Empresarial Española de Seguridad. Nassim, cuando quieras, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra forma, agradecer a Juan Ramón, a Pepe y a Gonzalo. La verdad que esta hora hemos estado escuchando cómo minimizar los problemas de la calle y ciertamente a mí personalmente me ha sido de gran ayuda. He tomado nota de varias cuestiones que ahora haré un pequeño resumen a mi modo. También agradecer a los asistentes, ¿no? La verdad que estas jornadas y estos encuentros que hacemos de forma mensual, intercambiando impresiones en diferentes ámbitos, pues la verdad que nos están aportando o ampliando conocimientos, ¿no? Bueno, yo, por resumir un poco y no dilatar mucho mi intervención, diría que destacaría de vuestra intervención tres cosas, ¿no? La importancia de la mediación, vaya por delante, ¿no? Al final se trata de una reducción de tiempo en cuanto a conflictos, en cuanto a resolver el problema y no tener que esperar los años que nos obliga la justicia que tenemos, y sobre todo la reducción de costes, ¿no? Porque al final el tiempo es dinero, tanto como decimos muchas veces aquí en el sur, que yo soy del sur, juicios tengas y los ganes. Esa sería una parte, ¿no?
Si extrapolamos esto un poco al sector por el que estamos aquí hoy reunidos y al que yo represento, es curioso que en las propias asociaciones y federaciones, lo primero que hacemos las propias juntas directivas es mediar entre empresas del propio sector, porque tenemos un mismo interés, pero estamos enfrentados o bien por una política empresarial de competencia o bien por diferentes puntos de vista sobre cómo enfocar una estrategia a otra, y por lo tanto desde las asociaciones y desde las federaciones el trabajo que intentamos realizar es aglutinar a empresas y a empresarios en el seno de una organización que sirva de paraguas precisamente para intentar buscar los puntos de encuentro y no los puntos que nos generan diferencias, ¿no? Todos tenemos miedo de a ver si me vas a quitar cliente, porque tal, porque si estamos juntos, porque, bueno, no se trata de eso, se trata muchas veces de encontrar el punto de encuentro y no el alejarnos el uno del otro, ¿no? Entonces nosotros en la federación, pues, estamos desarrollando constantemente este trabajo en el seno de las propias empresas que representamos, ¿no? Y ya si vamos un poquito más allá y nos metemos un poco al sector, que Pepe lo ha definido muy bien, ¿no? Que el vigilante, su trabajo es desagradable de por sí porque se trata de corregir lo que los demás hacen mal o intentan hacer mal, ya sea de forma verbal o incluso llegando a intervenciones, ¿no? Las empresas del sector de la seguridad, en el caso de la vigilancia, por ejemplo, pues intentan invertir en la formación de sus vigilantes en el judo verbal. O sea, cómo atajar un problema sin tener que llegar las manos. O en la comunicación no verbal, en cómo fijarte en un individuo, en cómo gesticula, en cómo se mueve o en cómo hace tal para tú saber si realmente ese señor viene a robar o está en una actitud que... Entonces, al final terminamos y ya tenemos y existen ya cursos muy específicos para el personal de seguridad privada que están muy enfocados a la resolución de conflictos en nuestro sector, o sea, cómo resolver un problema y evitar precisamente una intervención, ¿no? En resumidas palabras, 20 años que llevo en este sector, pues me han enseñado que la mejor intervención es la que no se hace y la mejor hostia es la que no se da. ¿Vale? Entonces, con estos pequeños matices, yo daros las gracias a todos y, insisto, me llevo algunos apuntes de aquí y estaremos por desarrollar posiblemente otras cuestiones. Y muchas gracias a los ponentes y a todos los asistentes. A vosotros. Gracias, Nassim. Pues en nombre de todos, por nuestra parte, compruebo que no hay ninguna otra pregunta en el tintero. Daros las gracias a las organizaciones que han hecho posible este encuentro, a los dos ponentes también que nos han instruido con sus conocimientos y a todos los asistentes, porque en fin, creemos que se abre un mundo que puede ser muy interesante para aplicarlo en el ámbito, por supuesto, de la seguridad privada y en otros ámbitos, que a todos nos aplica también otros ámbitos que no es el puramente profesional. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.